Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el capítulo 9 de Mejor Energía TV, el programa de Prima Multimedios donde analizamos la actualidad del sector energético argentino, Vaca Muerta, las renovables, el sector minero, bueno, todo este empuje que sale de Neuquén también, ¿no? Bueno, el corazón energético del país. Estamos haciendo el programa desde la ciudad de Neuquén, a pocos kilómetros de los principales bloques productores de gas y de petróleo, a pocos kilómetros también de bueno, las represas hidroeléctricas que hoy están atravesadas por bueno, esta bajante histórica que hemos experimentado en la zona de la confluencia. Bueno, los avatares, los problemas del cambio climático que se hacen presentes en este momento del año, bueno, y todo ese dilema que se genera en función también de la mayor demanda energética a nivel nacional. Bueno, les decía, capítulo 9 de Mejor Energía TV, vamos a estar tocando principalmente dos temas con nuestras entrevistas. Por un lado, bueno, hemos visto en las últimas semanas la llegada de funcionarios, de referentes de Cambiemos, del espacio que en este momento es oposición a nivel nacional. Bueno, estas idas y vueltas con el gobierno nacional, los cuestionamientos, las miradas diversas sobre, bueno, qué es conveniente para la política energética. Así que vamos a estar profundizando en ese escenario, que es la mirada básicamente que tiene el espacio de Cambiemos, con sus variantes, con sus diversos referentes, con integrantes de la Unión Cívica Radical como una parte sustancial de ese componente político. Bueno, vamos a estar profundizando en cómo están siguiendo los principales temas del sector energético argentino. Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando en este capítulo 9 de Mejor Energía TV. Bueno, otro de los temas que tiene que ver con la agenda de Vaca Muerta, que está, bueno, cruzando este momento del año, también tiene que ver con la mirada, pero con la mirada que hacen las pymes, ¿no? Los referentes políticos, el sector empresario. Bueno, a ver qué tan es así aquello del despegue de la producción no convencional y su impacto en diversos sectores económicos. Bueno, al mismo tiempo, marcos regulatorios, legislativos que avanzan o se proponen para, bueno, ser discutidos a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, la mirada de las pymes va a estar presente también en este capítulo 9 de Mejor Energía TV. Luego de esa suerte de peor pesadilla que atravesaron en los últimos 2 años, lo saben bien de primera mano, ustedes que estuvieron padeciendo, bueno, cada uno a su modo, las restricciones de la pandemia, sin duda la caída internacional del precio del crudo en aquel momento, en los primeros momentos del COVID-19, bueno, tuvieron un rol determinante en una situación económica y financiera que ya venía cruzada por los problemas estructurales del país. Así que también vamos a estar hablando de ese tema central porque es uno de los motores, el mundo pyme, de la actividad económica en Argentina. Por supuesto vamos a hablar del resto del panorama energético en este momento de la semana, los principales temas del sector oil and gas, el offshore, bueno, las cuestiones políticas que cruzan toda la agenda energética van a estar en esta nueva entrega de Mejor Energía TV. Pero bueno, les decía en el arranque aquello de una agenda cruzada por la política, por los cuestionamientos, por las propuestas, por las miradas divergentes, también por el presente de las cuestiones vinculadas al mundo energético y también con proyectos que están avanzando a nivel nacional, con novedades en las integraciones de comisiones que van a estar bueno, tocando los principales temas en el Congreso de la Nación, los principales temas vinculados al sector energético. Y bueno, uno de esos referentes que viene siendo una voz importante en la provincia de Neuquén, que ha arribado hace algunos meses a la nueva composición de la Cámara Baja de Diputados, la Cámara de Diputados Nacionales, es Pablo Servi, el referente de Cambia Neuquén en la provincia. Bueno, uno de los emergentes de, bueno, aquel proceso electoral que había estado dando esos primeros pasos en las PASO, ¿no? Las elecciones nacionales y el cambio de esquema a nivel nacional. Precisamente vamos a saludarlo, vamos a hacer una charla, una entrevista con Pablo Servi, a quien le damos la bienvenida a Mejor Energía TV. Pablo, muchas gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias, un saludo a toda la audiencia. Bien, bueno, recordaba esa performance tuya en el año pasado, bueno, tu erupción a nivel
político ya con un cargo de representación, digamos, en el Congreso de la Nación, que coincide, bueno, con un momento del país, bueno, en el que el foco en el sector energético o la provincia de Neuquén también está más puesto que nunca, ¿no? Como un puntal desde donde, bueno, ir a buscar esos recursos para eventualmente poder dar un cambio de la situación económica. Bueno, muchos temas que cruzan esa agenda. Te quería consultar por un tema que se está discutiendo en estos días o comienza a discutirse en el Congreso de la Nación, bueno, que genera algunas dudas o tensiones en la provincia de Neuquén que tiene que ver con el compre argentino, ¿no? Venimos de un compre neuquino en la provincia que busca dar algunos parámetros para las pymes, sostener el crecimiento de las pymes con cuestionamientos, con miradas divergentes. ¿Qué es el compre argentino que avanza en el Congreso de la Nación? ¿Podría ser algo contrapuesto a ese marco local? ¿Te genera algún tipo de dudas? ¿O las primeras miradas respecto a esa propuesta, por dónde pasan, Pablo? Sí, se está tratando en el Congreso. De hecho, la semana pasada se intentó sacar dictamen y a partir de la oposición de Juntos por el Cambio se decidió seguir avanzando en escuchar a las distintas instituciones o distintas cámaras y sindicatos que componen los actores básicamente del sistema productivo argentino, para ver si se puede llegar a un dictamen. Esta ley de compra argentino que se está planteando lo que hace es modificar una ley de compra argentino que ya existía desde 2018, donde daba algunas variables, unas diferencias a la hora de competir o de cotizar para las empresas argentinas, pero esto lo que hace es ampliar de alguna manera los porcentajes a tener en cuenta, o que de mejora del precio en el caso de los argentinos para ser tenido en cuenta. Pero la diferencia con la anterior, que la anterior de alguna manera dejaba fuera del compra argentino a YPF y le generaba de alguna manera una responsabilidad de potenciar a los proveedores. Y en este caso, con la reforma que se está queriendo hacer, lo que tiene que hacer es directamente un programa de desarrollo de proveedores y le exige a YPF que presente objetivos para 3 años por delante, abrir las licitaciones que haga YPF, lo que entiendo que puede generar un contrapunto con la ley de compra neuquino, que también está exigiendo que de alguna manera se tengan en cuenta las licitaciones o que se abran las licitaciones. Entonces, creo que ahí se va a generar una doble imposición a YPF de alguna manera, que compite con actores privados que no tendrían esta obligación. Y por otro lado, es una doble exigencia. Además, la ley de compra argentino puede prever algunos beneficios que le van a restar a la de compra neuquino, que básicamente lo que hace es, cuando la de compra neuquino, ante una cotización, si el neuquino tiene hasta un 7% de diferencia de cotización con el que no es neuquino, que sea extranjero, le permite mejorar la cotización a la empresa neuquina. En el caso de el compra argentino, le mejora la posición a la empresa que es argentina. Entonces creo que ahí va a haber puede haber un contrapunto importante entre las dos leyes, y que creo que es importante discutirla y tenerlo en cuenta ahora que se está tratando de que no genere este tipo de limitaciones, porque siempre una ley nacional va a estar por encima de una ley provincial. Claro. Y hasta ahora, ¿cuál es la mirada dentro de las comisiones? ¿Hay margen de modificar este escenario que para ustedes, digamos, se podría contraponer a ese marco local? ¿Se están teniendo esos diálogos? ¿El gobierno neuquino o los referentes del gobierno neuquino y la posición de Cambiemos? ¿Cómo se está dando esa relación en el seno de la Cámara de Diputados? Y de alguna manera advertí el tema porque no había sido tenido en cuenta, y ahora, por lo que sé, que lo han trasladado a las cámaras empresariales neuquinas para que se evalúe este tema, ¿no? Y de alguna manera de la legislatura también se está viendo cómo influye la ley nacional o la posible ley nacional que pueda salir en el compre neuquino. Y nosotros estamos trabajando dentro de la Cámara, estamos con reuniones de comisión, y justamente la idea es plantar este tema que vemos como puede ser una limitante al desarrollo de las empresas neuquinas, ¿no? Así que creo que hay que trabajarlo en conjunto, de alguna manera, con todos los representantes de la provincia de Neuquén en el Congreso, como para ver de que no termine limitando esto la ley de compra neuquino o la posibilidad de desarrollo de empresa neuquina, entendiendo que YPF representa el 60% de la actividad en lo que es hidrocarburos de la provincia de Neuquén. Entonces lo que de alguna manera regula YPF va a influir muy fuertemente en la provincia de Neuquén. Claramente fija esas condiciones en buena medida.
¿Ven un intento de, digo, con una mirada política por fuera de lo estrictamente vinculado a este marco regulatorio, algo parecido a aquello que plantea en varias oportunidades el MPN, sobre todo en momentos electorales, aquello de un intento de avance en la potestad de los recursos de las provincias? ¿Hacen esa lectura también? Digo, vos integrás un conglomerado de fuerzas o una fuerza nacional, digo que has padecido esa crítica en algún momento, seguramente en términos electorales. Esa tensión, ¿qué tanto tiene asidero a veces en momentos como estos, digo, en marcos regulatorios? ¿Crees que son fantasmas que ve el gobierno provincial? O de acuerdo al color de turno, a veces están esas aspiraciones de por ahí tener un control mayor en un negocio o un momento económico tan importante como todo lo que implica Vaca Muerta. Y en ese sentido, esto que estamos haciendo, poniéndonos en evidencia y de alguna manera oponiéndonos a que salga, es básicamente lo que planteamos en campaña, ¿no? Que vamos a poner siempre los intereses neuquinos por encima de lo nacional. Y de hecho también el estar dentro del bloque de Juntos por el Cambio nos está permitiendo tener fuerza para poder oponernos a que esto salga de alguna manera, ¿no? De poder generar la discusión y evitar que se condicione también una empresa como YPF por ahí a quitarle competitividad con respecto al resto de los jugadores que son privados y tienen otro marco regulatorio. Entonces creo que en eso también el ser parte de un espacio nacional y que tenemos 2 diputados menos que el oficialismo, o sea que tenemos posibilidad de alguna manera de influir, creo que es importante también, porque el caso de los partidos provinciales con un solo representante es muy difícil llegar a influir y ni siquiera en muchos casos pueden participar de comisiones porque no tienen el volumen necesario para participar. Y en el caso mío, el estar en un espacio importante, de hecho somos 2 representantes de Juntos por el Cambio en Neuquén que estamos en la Comisión de Energía, por ejemplo, estoy en la Comisión de Industria, que es donde se está discutiendo esto, que es importante estar, la Comisión de Economía, la Comisión de Transporte y la de Agricultura, que son comisiones importantes, y el estar ahí nos permite, como te decía, estar donde se toman decisiones, pero por otro lado también tener el respaldo de un espacio grande nacional, que donde uno puede convencer de que estas cosas son necesarias, nos pueden apoyar, ¿no? Entonces, creo que esto es lo importante también de cuando muchas veces nos hablan de la neuquinidad, de también tener un marco donde poder defender los intereses de los neuquinos, porque si no, realmente es muy difícil sin tener volumen de poder hacerlo, ¿no? Claro. Hemos visto en la última quincena, la llegada de referentes del espacio al que perteneces, bien digo, Cambiemos, todo ese conglomerado de partidos que comienzan a posicionarse y también un poco a dar esa discusión de quién puede tener la chance mayor de, tener un proyecto competitivo hacia el año próximo. Esa variable también está cruzando lo que ocurre en la provincia de Neuquén. ¿Cómo analizás ese escenario nacional? Hemos visto a María Eugenia Vidal, hemos visto a Patricia Bullrich en los últimos 15 días. Venir a Vaca Muerta, posicionarse con un tono crítico respecto a las políticas del Estado argentino, las demoras en materia de infraestructura. Un poco que comienza a jugarse ese esquema de aspiraciones políticas hacia el año que viene, ¿no? Sí, creo que es importante que nos tengan en cuenta Neuquén, y de hecho se está mirando mucho a Neuquén, sobre todo también a partir de esta guerra entre Ucrania y Rusia, que está cambiando un poco el esquema o cómo se ve la distribución, o que Argentina puede ser un proveedor también de gas de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto abre una oportunidad importante, pero también pone en evidencia las dificultades que tenemos o la falta de infraestructura que tenemos en Argentina como para poder hacer frente, ¿no? a esto o este desafío que hay a nivel mundial. De alguna manera, y en términos vulgares, se dice que hay un dicho que dice: cuando llueve sopa uno está con tenedores, ¿no? Y un poco lo que nos está pasando a nosotros es esto, ¿no? Hoy hay una gran oportunidad y no tenemos la infraestructura, las condiciones para llegar, y creo que ahí es donde está el desafío, y es bueno que uno habla con los actores distintos actores del arco político, y hoy se ve la importancia de Vaca Muerta y la posibilidad argentina, o sea que creo que sería importante si logramos construir acuerdos mínimos de las cosas que hay que hacer, por lo menos en Vaca Muerta, en el desarrollo de Vaca Muerta, y la oportunidad que tiene Argentina, ya que creo que puede ser quien traccione las exportaciones argentinas. Por ejemplo, en 4 o 5 años podríamos estar exportando alrededor de 15 o 20 mil millones de dólares en energía, que es muy difícil que en otro sector lo logren, y
para Argentina es muy importante por la necesidad de divisas que tenemos. Y en ese sentido también la semana pasada acompañé un proyecto de ley de hidrocarburos que también justamente busca solucionar este tema de la disponibilidad de divisas, que hoy es una de las principales limitantes a la inversión, el después poder recuperar de alguna manera la inversión o poder girar las divisas al exterior, y creo que esos son los desafíos que hay por delante y en eso hay que trabajar también, ¿no? Para poder realmente que funcione Vaca Muerta y que podamos ponerla en marcha, ¿no? Y que pueda aportar a la economía argentina como creo que es una gran posibilidad, ¿no? Pareciera ser que la gran cantidad de oportunidades que ofrece Vaca Muerta es un factor que unifica los discursos. Por ahí lo que está haciendo falta es, bueno, tomar esas políticas de Estado sustentables, ¿no? Que sean una política permanente, digamos, ¿no? Ahí pareciera ser un poco el consenso público de los sectores políticos, de sectores empresarios respecto a la enorme oportunidad, a la necesidad de no dejar pasar una gran oportunidad una vez más para el país, pero al mismo tiempo a veces el nivel de los discursos, las disidencias, los tonos parecen conspirar con esos mejores escenarios. ¿Es factible que en definitiva un día todos los sectores políticos se reúnan, se junten, establezcan 3 políticas de Estado, entre ellas el sector energético, digo, y sean perdurables, digo, porque en el escenario público no parecen haber tantas disidencias al margen de las gestiones, de los momentos políticos de cada uno, digo, en principio el objetivo pareciera ser el mismo, ¿no? Y creo que es el gran desafío, ¿no? Porque hace poco asistí al lanzamiento del gasoducto Tratayén-Salliqueló y creo que era el único de la oposición que estaba, pero porque justamente que entiendo que estas obras tienen que trascender. Ojalá se hubiera hecho en 2019 cuando se había licitado y que ahora esta obra realmente se realice, porque son las que hacen falta es la infraestructura que hace falta para el desarrollo, para lograr la seguridad energética de nuestro país también. Así que creo que esto debería trascender a los gobiernos y, como decías vos, hay que construir acuerdos mínimos de las cosas que hay que hacer y que se sigan haciendo independientemente de quién gobierne. Y creo que esa es una discusión que hay que dar, y de alguna manera estos marcos de previsibilidad, que como te decía, de algún marco legal, pero también tiene que partir de acuerdos de consenso, ¿no? No pueden ser leyes impuestas que le imponga una parte o aquel que logre mayoría, sino que creo que son de aquellas que hay que dar consenso. Y creo que el otro día también celebro que el ministro Guzmán, por ejemplo, en la discusión del GNL, si hacer o no una planta de GNL sobre el litoral atlántico de Argentina, pensando en esto de la oportunidad que hay en Europa con el gas, que pase por diputados y justamente dar una discusión y generar los consensos necesarios, creo que debería ser la forma. Ojalá que eso se traslade o se transforme en hechos concretos y que podamos avanzar en eso, porque creo que es la forma de construir políticas a mediano o largo plazo, ¿no? Que hoy es muy difícil acá en Argentina pensar más allá de la coyuntura o del año calendario, pero creo que tenemos que empezar a ver cómo hacemos para pensar una Argentina a futuro y con todas estas obras de infraestructura que no son a corto plazo, sino que trascienden a varios gobiernos. No parece haber muchos lugares más a donde ir a buscar esa mejora de la economía. Digo, el campo, Vaca Muerta, el sector energético en términos generales, las renovables también como ese otro bastión. Pablo, te quería preguntar por el tema de esta semana, sobre todo, si bien es un tema que se viene instalando ya hace varios meses o que está presente hace varios meses, en función de lo que se viene, que es el vencimiento paulatino de las concesiones hidroeléctricas de todo el país, en particular, bueno, de estos sistemas de provisión energético que están en el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. El gobierno nacional acaba de lanzar una comisión para hacer un diagnóstico. Por otro lado, Neuquén y Río Negro vienen planteando un tándem en conjunto para el análisis de esta situación. Bueno, ver qué es lo que más les conviene de acuerdo a la mirada de las provincias. ¿Qué hay que hacer con esos vencimientos? ¿Cuál es tu mirada respecto a ese proceso de nuevas concesiones, del rol del Estado, del rol del sector privado, del vínculo público-privado? ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que hay que hacer con ese escenario? Y desde el espacio nuestro, de hecho, el diputado César Gas en febrero del año pasado lo planteó, este tema de las represas, ¿no? Del vencimiento de las concesiones. Y creo que es una discusión muy importante. Y vemos con preocupación, de alguna manera, bueno, la Secretaría de Energía armó esta comisión que decías. Por otro lado, desde la provincia de Neuquén, en conjunto con Río Negro, también se conversó en buscar
cómo discutir esto con actores de todo el arco político, que creo que es estas cosas que hablábamos de generar consensos mínimos. Y lo que sí creo es que, y está muy claro en la Constitución, es que los recursos son de las provincias, ¿no? Los poderes concedentes, sobre todo por el uso del agua, el canon de uso de agua, son las provincias, entonces entiendo que son los poderes concedentes. Pero también vemos con preocupación el proyecto que presentó el oficialismo en senadores, donde le cambia el objeto a la Empresa Nacional de Energía, en ARSA, donde le pone como una de las cuestiones tener prioridad en las concesiones de represas hidroeléctricas, ¿no? Entendiendo que esto puede significar que el gobierno nacional quiera de alguna manera manejar esto, que entendemos que es potestad de las provincias. De parte mía y de nuestro espacio entendemos que ¿quién es el poder concedente? Son las provincias, en el caso que las represas que están compartidas con Río Negro sobre el Limay, en el caso del Neuquén es la provincia de Neuquén quien tiene que concesionarlas de alguna manera, y después se discutirá si el operador es privado o no, pero creo que la concesión y de alguna manera la administración es importante que estén en las provincias, porque hoy se estaría cobrando entre una quinta o una décima parte de lo que correspondería por el canon y por regalías. Entonces creo que de esa manera se podría mejorar mucho los ingresos de la provincia y eso destinarlo básicamente a lo que fue una de las cuestiones que se plantearon a la hora de obtener la licencia social para hacerlas, que era, por ejemplo, que el Chocón iba a regar 1 millón de hectáreas, ¿no? Para claro, poder dedicarlo a que dentro de la provincia se puedan dedicar ya sea a riego o si no, industrias electrointensivas, que hoy la verdad que producimos gran parte de la energía del país, pero tenemos una de las tarifas más caras del país, o si no es la más cara para grandes usuarios hoy en Argentina, creo que está en Neuquén, y estamos ahí muy cerca con Entre Ríos y Córdoba, pero estamos entre los más caros, siendo que producimos casi el 30% de la energía del país. Entonces creo que es una gran oportunidad para que a partir de esta concesión no solamente se pueda destinar a construir nuevas fuentes de energía. En su momento se contemplaba que en la concesión que se hicieran nuevas represas, pero creo que hoy podría ser el construir nuevas fuentes de energías renovables, pero también poder tener energía accesible para poder generar industria electrointensiva dentro de Neuquén, y también, ¿por qué no?, regar gran cantidad de hectáreas que tiene el potencial Neuquén y que hoy no se pueden porque el costo de la energía eléctrica es prohibitivo, ¿no? Pablo, te hago una última pregunta vinculada al futuro político, digamos, que estás transitando de acá al próximo año. Bueno, surgiste como un emergente importante de la política neuquina desde el año pasado en las PASO, venías con ya un trayecto interesante, importante, posicionándote en lo que hoy funciona como una oposición a nivel nacional o otro segmento político, lisa y llanamente. Bueno, ¿qué se viene? Vemos candidatos posicionándose en la provincia, el MPN lanzado, bueno, el PJ dando esa discusión y bueno, también con algún emergente también vinculado al sector energético, digamos, Darío Martínez como ese posible candidato. ¿Cuál es tu futuro político en función de eso, digamos? ¿Vas a estar dando esa pelea, esa disputa? ¿Es temprano? Digo, hay partidos que ya comienzan a tener ese debate. ¿Cuál es tu mirada respecto a tu aspiración hacia lo que viene en ese sentido? Nosotros estamos trabajando en la unidad de Juntos por el Cambio, que vuelva a ser Juntos por el Cambio en Neuquén, digamos, ya hemos avanzado bastante, reincorporando a la coalición cívica de alguna manera al armado. Si recordamos que la última elección fuimos como Cambia Neuquén y sumando y fortaleciendo este espacio y con la idea de tener un espacio competitivo y fortalecido, y después de sumar también a otros actores que tengan similares objetivos y aspiraciones, y a partir de ahí de tener un espacio que tenga posibilidades o aspiraciones de poder. La idea es buscar a quienes mejor lo puedan representar, y en ese sentido yo estaré donde haga falta para llevar adelante este proyecto que entendemos que tenemos la obligación de alguna manera de dar a la sociedad una respuesta, una opción de alternancia a un gobierno como el que lleva adelante la provincia de Neuquén, que está hace 60 años, ¿no? Así que entendemos que es sana la alternancia y es necesaria para también poder llevar adelante o mejorar la situación de nuestra provincia, que con la gran cantidad de oportunidades que tiene, entendemos que no se está aprovechando del todo. Así que en ese sentido, como te decía, primero que nada, hoy es temprano para hablar de candidaturas. Lo que sí estamos trabajando y fuerte es en consolidar nuestro espacio y que sea un espacio competitivo como para después encarar lo que viene, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un saludo, seguramente vamos a volver a convocarte más adelante. Muchas gracias.
Bueno, ahí compartíamos la charla con Pablo Servi, diputado nacional de Cambia Neuquén. Bueno, este segmento político de la provincia que arriba al Congreso de la Nación, bueno, con buena parte de Cambiemos, del macrismo en la provincia de Neuquén. Bueno, Servi, un político que viene un representante político que viene desde el radicalismo. Bien, así pasaba nuestra primera entrevista y también pasaba está terminando nuestro primer bloque de este capítulo 9 de Mejor Energía TV. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.